Hay algo que no me cerraba, y es que no es que no encontraba a alguien, es que cuando alguien aparecía, algo empezaba a romperse. Y lo peor es que empecé a pensar, a sentir que el problema era yo, porque ya no podés seguir culpando al otro cuando te pasó varias veces, con diferentes personas, en diferentes momentos de tu vida, con distinto contexto. Y ahí aparece un pensamiento que es muy crudo, muy duro, que es, hay algo en mí que rompe lo que quiero. Yo en mi historia tuve dos, podría decir hasta tres relaciones largas, ¿no? Relaciones de pareja, vínculos serios, estructurados. En el primero he estado 8 años y hasta estuve los últimos 2 años conviviendo. Y no sé bien cuándo fue el punto de quiebre, cuándo empecé a sentir que algo se estaba desmoronando. Luego, cuando se terminó, cuando aún no había entendido qué es lo que había sucedido, empecé, lo intenté de vuelta. Dije, quizás esta vez funciona. Y me puse en pareja de vuelta con otra persona, con otra mujer. Y me fue pasando lo mismo, o sea, en diferente contexto, las personas eran diferentes, muy diferentes entre sí. Sin embargo, algo fue muy similar y es que algo se empezó a desmoronar, se empezó a desestructurar, se empezó a romper. Y luego una tercera vez. En el medio yo tuve un tiempo en el que estuve solo y en esos años que estuve solo, que fueron como 3 años que no volví a estar en pareja, claro, el sentimiento era muy fuerte, era de que algo dentro mío estaba fallado, algo dentro mío no podía sostener. Y luego lo intenté una tercera vez y el desenlace fue muy similar, si bien yo ya había aprendido un par de cosas, el desenlace fue el mismo. Y ahí me di cuenta de algo, empecé a entender algo, porque no es que no es que las que arruinas tus relaciones, es que hay algo dentro tuyo que no logra sostener lo que dice querer. Y eso lo podés aplicar en otras áreas de tu vida, seguramente en algún proyecto, en algún trabajo, cuando decís, bueno, quiero empezar a ir al gimnasio y vas 2 semanas, 3 semanas y empezás a perder la disciplina, ¿no? Es algo que está dentro tuyo, no tiene que ver con las relaciones, no es que eso es un desastre para las relaciones. Lo que sí entendí o lo que me di cuenta es que en esos momentos empecé a verme para adentro porque ya no podés culpar al otro. Cuando ya te pasan, no solamente con diferentes personas, sino que te das cuenta que hay un patrón común en toda tu vida, en las diferentes áreas, eh, empezás a verte para adentro. Y en ese verte para adentro, te das cuenta que hay partes tuyas que estaban en las sombras, partes tuyas que estaban ocultas, que seguramente están ahí desde tu infancia, desde cómo te criaron, desde el lugar en el que naciste, en el que creciste. Entonces, hay algo que cuando empezás a estar en relación y se vuelve real esa relación, hay algo dentro tuyo que empieza a incomodarse. A veces, porque hay partes tuyas que son miedo, hay partes tuyas que buscan defenderse, hay partes tuyas que cuando algo se pone real, se incomoda y quiere huir. Probablemente, muy probablemente, sea porque pasaste por una infancia en la cual el amor no era intermitente. Por momentos había mucho amor y por momentos había otros sentimientos, temor, miedo, eh, quizás incluso violencia. Entonces hay partes tuyas que cuando algo se vuelve tangible, cuando hay algo real que está sucediendo, empiezan a a disparar alarmas, ¿no? Tu sistema nervioso empieza a disparar alarmas. Y puede ser enseguida, puede ser de mediano plazo, puede ser a largo plazo, hasta tanto no logres verlo, hasta tanto no logres ser consciente de este patrón que se te repite. Y, te, y, y vuelvo a repetir, valga la redundancia, no es solo en las relaciones. Es probable que te pase lo mismo cuando vas a ir al gimnasio o cuando querés empezar un trabajo nuevo o cuando querés crear tu propio emprendimiento. Porque esas partes tuyas que no saben sostener lo que dicen querer son iguales en todas las áreas de tu vida, porque es algo dentro tuyo. Y cuando vos empezás a ver esas sombras, cuando le empezás a poner luces, cuando en realidad pues, lo empezás a sanar, lo empezás a lograr detectar cuando se activan. En mis relaciones yo me di cuenta que había momentos míos en los cuales cuando presentía, encima yo tengo luna en Piscis,
Y acá empezó a mezclar con la astrología. Yo tengo luna en Piscis, entonces siento mucho la energía del lugar, la energía de las personas. Siento mucho lo que esa persona está sintiendo o cuál es la emoción que la está invadiendo, incluso antes de que esa persona le pueda poner palabras. Entonces, cuando mi luna en Piscis empezaba a disparar las alarmas, me empezaba a poner a la defensiva, empezaba a querer tener la certeza de qué es lo que estaba sucediendo y no lograba darle el tiempo a la otra persona para, para que le pueda poner palabras a lo que sentía, para que pueda procesar, para que pueda sentir y pensar lo que le está sucediendo. Claro, yo me crié, tuve una infancia en la cuales tuve un padre que fue a la guerra. Entonces, había momentos en los que estaba todo bien, y había momentos en que por una pesadilla o algo se le disparaba por dentro y cambiaba toda la energía del lugar y del momento de manera inmediata. Entonces, mi cuerpo aprendió a, a disparar esas alarmas por un tema de supervivencia, porque era un niño y no sabía cómo defenderse de otra manera, ¿no? Seguramente a ti te ha pasado lo mismo. Quizás no tuviste un padre que fue a la guerra, pero quizás tuviste en un hogar en donde lo cual, ya te digo, las emociones eran intermitentes. Eran, había disparadores que cambiaban la energía y las emociones del lugar, del ambiente, del hogar. Entonces, cuando nos criamos en ese tipo de hogares, hay algo dentro tuyo que dispara ese sistema nervioso, que es del cuerpo. Porque vos podés entender que no hay un peligro ahí afuera desde la mente. Incluso hasta podés sentirlo, podés decir, ok, me meto en mi interior y siento y sé que no hay nada ahí afuera, no hay un peligro ahí afuera. Pero el cuerpo aún no aprendió por el cuerpo aún no tiene esa skill, ese aprendizaje. Lo puedes entender, lo puedes sentir, pero hay un tercer nivel que es el cuerpo y el cuerpo se dispara y el cuerpo es el sistema nervioso y el sistema nervioso entra en alerta a veces ante la menor duda, y empiezan a aparecer pensamientos de si te quiere, si no te quiere, si hay algo que está mal, si me va a dejar, empiezan a aparecer todas tus heridas de la infancia, la herida del rechazo, la herida del abandono, la de la injusticia, incluso hasta la herida de la humillación. Y todo eso empieza del cuerpo, empieza a pasar a la mente. Cuando en realidad, si te metes para adentro y si lo meditas y si lo pensás y y no lo exteriorizás y no lo pasás a la afuera y te quedas en vos, en lo que estás sintiendo, es probable que te des cuenta que no hay ningún peligro ahí afuera, que no hay ninguna relación que esté en peligro, pero tu cuerpo aún no lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca los viste, son partes tuyas que de vuelta están en la oscuridad, están en la sombra. Y claro, si no sabes que están ahí, mucho menos sabes cómo cambiarlo. Fíjate que esta semana tenemos Mercurio en Tauro que entra mañana 5 de mayo de 2026, entra Mercurio en Tauro en cuadratura con Plutón en Acuario. Y fíjate qué relacionado que está, porque esto representa esa manera de pensar que vos sentís que es segura, que es tu manera de pensar, que te da seguridad, que te transmite seguridad, y sin embargo, las consecuencias o lo que vos ves como efecto no tienen nada que ver con eso que vos sentías. Eso es lo que nos trae este tránsito. Y en esto de las relaciones, muchas veces vos creés, lo primero que tendés a hacer es creer que el otro tendría que hacer esto o sentir aquello o cambiar esto o hay algo que me molesta de él. Luego, cuando ves que se te repite el patrón en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes contextos y momentos de tu vida, incluso hasta de mayor crecimiento, pero se te sigue repitiendo, te das cuenta que hay algo que es interno. Y ahí podés caer como hice yo y como seguramente has hecho en tu vida en algún momento, que es creer que estás fallado, creer que hay algo que está mal dentro tuyo. Yo estuve 3 años solo, un año viviendo en la Patagonia, casi 6 meses viviendo en Mar del Plata, luego me mudé a Perú y estuve un par de años sin querer vincularme, sin querer estar con alguien, porque sentía que siempre iba a tener el mismo final. Y lo cierto es que hay otra salida, hay otro camino posible, que es empezar a ver esas partes tuyas que están debajo de la alfombra, que aún no les prestaste atención y que son las que hacen de disparador de ese sistema nervioso
que se pone en alarma y que se pone a la defensiva. Y claro, lo que sucede es que cuando vos estás solo, es muy difícil trabajar esto, porque cuando estás solo, vos a vos mismo sí podés ser muy juez de vos, podés juzgarte, pero a la larga siempre va a haber cierta compasión de ti mismo. Y hay cosas que solo se disparan cuando vos estás en pareja, cuando te estás vinculando, cuando ya no solo está lo que vos querés, lo que vos decís querer, sino que también hay otra persona que tiene un deseo, que tiene una forma de ver la vida, que tiene una manera de sentir. De hecho, en la astrología, cuando vemos una carta natal, vemos que no pensamos todo de la misma manera, no sentimos todo de la misma manera, no creemos todo en lo mismo. Y cuando empezás a darte cuenta de eso, vas a intentar volver a estar en pareja. Pero si no viste esto primero, el desenlace va a ser el mismo. Los patrones se van a seguir repitiendo. Entonces, para mí, no es que arruines todas tus relaciones, sino que hay partes tuyas que tenés que empezar a prestarle atención, que tenés que trabajarlas. Y muchas de ellas, el nivel, lo que dificulta es el nivel, es que muchas de ellas las tenés que trabajar estando en pareja, no las podés trabajar estando solo. Por más que me diga, no, yo esto ya lo sané, te lo digo yo, pasé 3 años solo. Y cuando volví a estar en pareja, yo creí que ya había sanado un montón de cosas, pero cuando volvés a estar en pareja se te dispara el sistema nervioso, se te disparan las alarmas. Empezás a creer que porque tu pareja una noche no quiso estar con vos en la cama, sentís que, uy, empiezan a aparecer las dudas, uy, capaz ya no me quiere tanto, capaz ya no le gustó tanto, y no será que me vaya a abandonar, ¿no? Claro, porque aparte venís con un historial de situaciones en las que te pasó eso, que confirman esa creencia que tenés de vos mismo o de vos misma. Entonces, ¿qué más decirte que si estás pasando por uno de estos momentos, yo hoy me dedico a acompañar a personas que transitan este tipo de situaciones? Si estás pasando por uno de estos momentos, no estás solo, no estás sola. O sea, aquí hay alguien, incluso puedes seguir viendo los videos de mi canal, te invito a que te suscribas, a que le des like y al video, así te sigue mostrando videos míos. Mi idea es sostener justamente el crear videos que hablen sobre lo que sentimos, sobre lo que nos pasa en la vida real, usando la astrología como herramienta o como excusa para hacerlo, volverlo humano, volverlo tangible y darte herramientas para que las pongas en práctica. Y si querés un acompañamiento más personalizado, me escribís, me mandás mensaje directo o por YouTube o me lo dejas en los comentarios o seguís mi Instagram. Bien, espero que este video te haga cambiar el chip, que haga que despiertes la curiosidad si es que estás pasando por ese momento en el que sentís que vos sos el del problema, que vos estás fallado, que sí hay cosas que tenés que ver de vos mismo, que hay que trabajarlas, pero no viniste fallado de fábrica. No existe eso. Nacimos para amar, nacimos para relacionarnos con otros. El ser humano es un ser social, es un ser, estamos en una vida que nos está llevando cada vez a aislarnos más. Y no estoy hablando por lo que pasó en el 2019-2020, sino que las consecuencias de eso que vivimos en ese momento, que justo fue cuando Plutón estaba pasando a Acuario, no es casualidad. Estaba dejando Capricornio, Plutón y se estaban destruyendo muchas estructuras. Pero estamos en una sociedad que nos lleva cada vez a aislarnos más, a ser más individualistas, a pasar más tiempo solo. Creemos que estamos conectados y en realidad lo estamos a través de las redes sociales, pero el ser humano nació para tener contacto con los demás, aunque sea equilibrarlo. Y en un mundo en el cual eh, la sociedad está yendo cada vez más a relacionarse con el chat GPT o con la IA o con lo que fuere y dejar de lado las conversaciones reales, las conversaciones profundas con otras personas que sienten, que piensan, a veces similar a vos y a veces diferente. Te motivo a que vuelvas a intentarlo, a que te animes, y no a que vuelvas a intentarlo del mismo lugar, porque si lo haces desde el mismo lugar,
ya viste cuáles son las consecuencias. Que te animes a relacionarte y a explorarte en una nueva relación, en un nuevo vínculo en el cual pares la pelota, como decimos los futboleros, o pares los pensamientos y te pongas a sentir y te pongas a trabajar en vos mismo, o en vos misma. Creo que eh, es un buen momento del año con este Mercurio en Tauro, cuadratura Plutón en Acuario que te lleva a que las consecuencias, los efectos de esto te llevan a dudar de lo que vos pensabas que era seguro en tu vida, de lo que ya habías asimilado. No, el problema soy yo nací para estar solo, nací para estar sola, nací para no tener hijos, nací para no tener hijos. Lo repito porque es importante. El cuerpo humano, el ser humano nació preparado para hacer todas esas cosas. Entonces, qué es lo que lo está bloqueando? ¿Qué es lo que lo está trabando? Te invito a que te hagas esas preguntas y nos vemos en un próximo video. Gracias.